Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Me alegra muchísimo. Anhelo todos estos lunes. Sé de las cosas grandes que el Señor está haciendo. Sé que toda la audiencia está siendo desafiada. Y no porque haya un evangelio distinto, una fórmula nueva, una revelación nueva. No. Todas las revelaciones se acabaron con el Apocalipsis. Ahí es una manera contundente de operar con la palabra de Dios, ¿cierto? Nuestro Cristo, que es el verbo, la palabra, Él vino a este mundo no solamente para tener en Él y en esa cruz de nuestro Señor Jesús la salvación a la vida eterna, sino para ser nuestro amigo. Él mismo le dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos. Un amigo tiene intimidad. Cuando tenemos esa intimidad con Cristo, entonces comenzamos a vivir presencia. Y cuando tú permites que Cristo fluya a través de ti, el Espíritu Santo comienza a colocar su poder operativo, porque desde el principio nunca Dios ha dado nada de lo creado, ni de las cosas que ha hecho, sino a la unión de Cristo y el Espíritu. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesús, en quien el Cristo tomó forma, nuestro Salvador, el que colocó su vida, su sangre, para que nosotros hoy pudiéramos estar hablando de cómo Dios opera en nosotros si nosotros le permitimos a Dios que opere. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada y todos estos programas anteriores sobre cómo una persona se arrepiente en su conversión al Señor. El Señor toma todos sus pecados, los lleva a la cruz y en ese momento lo hace limpio. Pero el individuo que cometió todas esas faltas continuó allí. Y hablamos de que en muchas ocasiones, muchas áreas son cambiadas en ese primer encuentro. Pero después hay que seguir un proceso en donde Cristo debe de ser formado en esa persona, en donde el residuo de aquella provisión de cruz y de sangre, porque de las dos hay provisión. Por eso en el altar de Moisés los carbones seguían ardiendo 24 horas constantes, como una señal de que el sacrificio siempre estaba bienvenido en ese lugar. Asimismo, la cruz de nuestro Señor y su sangre están activas permanentemente hasta que nos muramos. Siempre va a estar allí disponible para aquellos que clamen por ella, para purificación, para protección, para cerco, para poder. Eso hizo nuestro Señor Jesús. Y entonces estuvimos hablando de algunas áreas que son las más comunes en nosotros. Entonces, identificar lo que tenemos es bueno, pero eso es como tantas veces te he dicho: un borracho no quiere que tú le digas que está borracho, sino cómo deja de ser borracho, o un drogadicto no quiere que le digas que la droga es mala, quiere que le digas cómo salir de allí. Y la semana pasada, por cuestiones de tiempo, no pudimos tratar esa parte que está en la Escritura. Entonces, vamos a empezar por allí. Mira esto. Hablamos siempre de que los cambios siempre van a venir de parte del Señor. Nadie puede cambiar ninguna área de su vida si no interviene Dios. La sangre y el cuerpo de mi Señor Jesús nos habilita para que el verbo de Dios y el Espíritu Santo
recreen, creen esa nueva criatura y sujeten a la cruz al hombre malo, al enseñado a pecar, como lo explica Pablo en sus primeras 7 cartas de Romanos y las 2 primeras de Gálatas, que es lo que te compartía la semana pasada. Entonces, ¿cómo es posible que alguien, como estuvimos tocando la semana pasada, alguien que se mantiene enojado, en cólera, en ira, cómo va a ser posible que esta persona pase de ese estado a calmado, a pacífico? Eso no nos parece que eso sea natural. Vemos a una persona y decimos, no, ese siempre va a vivir así. No es que sea muy rencoroso, a todo el mundo le tiene odio, bronca. No, yo no creo que se cambie. Sí, Dios puede cambiar eso en amor. En amor inclusive por aquellos que te han dado problemas. Un resentido social, ¿cómo va a ser posible que este hombre comience a perdonar todo lo que le han hecho? En Dios se puede hacer eso. O sea, todos los cambios suceden en nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es el problema que ha tenido la iglesia? Y esto no es nuevo. El apóstol Pablo lo trata y Pedro en los capítulos de Hechos, después del capítulo 5 hacia adelante, y en sus cartas. Fue un problema siempre. Hoy sigue siendo un problema. Diferencia, ellos en aquel tiempo hacían la tarea. Ay, santo, esto te va a doler. Hoy no hacemos la tarea. Profeta, explique eso. Eso es lo que quería la semana pasada, pero no me alcanzó el tiempo para leer las escrituras. Una vez que una persona se ha entregado al Señor Jesucristo, para poder que Cristo haga ese trabajo de purificación y santifique la vida de esa persona, porque es muy fácil a los lectores de gracia decir, no, ya fui justificado, fui perdonado, fui santificado y soy perfecto. Pero cuando usted le mira la vida de esa persona, hace a Dios mentiroso. Porque todo lo que habla, lo que piensa y lo que dice es contrario a las cosas que acaba de nombrar. Ahora, ¿para la eternidad eres hijo? Claro que sí. Que esas cosas te van a quitar de que tú puedas vivir el reino de Dios, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ese no lo vas a ver. Que vas a ser carente de presencia y que por tal no verás gloria, seguro que te va a pasar. Que tu vida va a ser un calvario aunque recites y reces y leas toda la Biblia y escuches cuánto pastor tú quieras y te metas en cuánto seminario tú quieras, seguro que te va a pasar. Porque el único que cambia es a Él. Ahora, ¿cómo lograr eso? Esto es en lo que nos hemos descuidado. Y que aquellos que quieran encontrar información sobre esto, no es sino que usted coja de Hechos capítulo 5 hacia adelante todo, y todas las cartas, deténgase en los tiempos que los discípulos se gastaban en discipular, no meses, años, en un lugar. Mire cómo lo hizo el Señor Jesús, y se va a dar cuenta que la iglesia carece de discipulado, en donde el interés no solamente sea el que se discipula, sino la gente de su casa. Porque muchas veces por discipular a una persona se le aleja de la vida de familia, se divide la familia. Y el Señor no vino a dividir. ¿No será que no estamos haciendo la función evangelística de ganar las personas de esa persona que queremos discipular? Pero profeta, es que a veces no quieren. Yo tampoco quise por mucho tiempo. Pero Dios colocó personas en el trayecto de mi vida. Hasta que alguien, un hermano que aprecio mucho, que se llama Tony Campos,
Era un dolor de cabeza yo en la célula de este muchacho. ¿Por qué razón? Porque para poder responder mis inquietudes tenía que hasta comprar libros. Porque esa mente aguda mía razonaba todo, le aplicaba lógica a todo. Yo no entendía que esas cosas eran enemigos de la fe. Y para poder explicarme tenía que hacer eso. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Un mentor. Alguien que tiene la paciencia, la humildad y la mansedumbre para morir él para que tú vivas. Duele muchísimo. ¿Hay que sacrificar? Sí. Orgullo, altivez, jactancia, prepotencia. Paciencia. Discipular a alguien es pasar por la universidad de la paciencia. ¿Por qué? Porque son temperamentos que todavía no se han sometido al cambio. Las personas todavía piensan que como se mueven, piensan y hacen, está bien. Y más si todavía esa mente aguda quiere buscar las razones y la lógica de la fe en vez de utilizarla para medir el fruto. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor Jesús dijo en Efesios 4:11? Que creaba 4 ministerios, 5 ministerios. ¿Para qué? ¿Para que predicaran? ¿Qué dice Efesios 4:11? Te lo voy a leer. Vino ahora a mi corazón y te lo voy a leer. Te lo podía parafrasear, pero te lo voy a leer. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlos todos. Efesios 4, 10, 11. Y él dio a algunos, o sea, constituyó, formó, les concedió el honor, el privilegio. Tú tienes que entender que uno de estos ministerios es un privilegio del cielo sobre la tierra, una dádiva que todos no tienen de poder ser mentores. Un mentor es alguien que coloca su ombligo espiritual con el de la persona para que de los nutrientes de él pasen a esa persona. Y dice esto: dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y a otros maestros, a fin. Este fue el fin por el cual nos ha constituido. Solamente uno. A fin de capacitar. No es de entregar la información como hemos estado haciendo por los años. No. Aquí es donde se va a medir mi paciencia, mi fidelidad al Señor, el amor por el prójimo, mi dedicación y constancia cuando el reversero. Porque la mayoría de los discípulos cuando empiezan son un dolor de cabeza. Discipula a alguien cara a cara y te vas a dar cuenta de que te va a estar buscando por todos los lados cómo presentarte un argumento para debatirte una verdad de Dios. Y tienes que tener paciencia. Y una cualidad, escuchar para ejercitarla. Porque así como ellos tienen planteamientos y preguntas y razonamientos, así las tuvimos nosotros en un principio. Pero es habilitarlos para que ellos sean capaces de vivir en el Cristo y en la gloria que el Cristo da, por lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz. Mira esto. A fin de capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. No es solamente ni capacitarlo para que él se desarrolle y crezca. Capacitarlo para que sea de utilidad en el ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿El mío o el del Señor? Es habilitarlo para el servicio de Él, no para el servicio mío. Mira esto. Yo sé que duele, pero está escrito. No puedo arrancar la página. Mira esto. De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la primera finalidad es que yo tengo que capacitarlo, habilitarlo, darle todos mis nutrientes, tener la paciencia
la paz suficiente, orar por ese hombre, por esa mujer, que cada vez se me pone más complicado, más difícil, me dice que llegue y no llega, me dice que vaya a la cita y no va a la cita, me dice una hora y no llega esa hora. ¿Por qué, hermano? Porque él todavía en su temperamento no ha sido clavado en la cruz. Entonces nosotros que ya pasamos, ¿por qué no levantamos la mano a juzgarlo? ¿No será que no somos lo suficientemente fruto deseable a esa persona para que desee escuchar de nosotros? ¿No será que lo que decimos que somos no somos? ¡Ay, ay, ay! Mi hermano, si nosotros sabemos discipular, usted y yo no tendríamos que estar empujando a la iglesia, porque la Biblia es bien clara. Hechos 2:47 dice que crecían en gracia delante del pueblo y el Señor Jesucristo traía a todos los que iban a ser salvos a la iglesia. O sea, el sistema de Jesús es el sistema de Jesús. Tú puedes inventarte cualquier estrategia de mercado, porque es lo que hay en las iglesias ahora, estrategia de mercado. El uno usa la pirámide, el otro usa utilidad no sé cómo y no sé cuándo. No, vámonos por lo que el Señor dice y verá que nos va a ir bien siempre. Mire esto, para que ellos estén capacitados, para que nos ayuden a edificar los que están entrando otra vez, ¿ya? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. O sea, tengamos una fe. Quiere decir que todos sepamos movernos y usar la fe como Él la usó. Y tengamos un conocimiento, como decía Hechos 2:42, permanecían unánimes en la doctrina. Esto no es de que tú te me vuelvas un robot, que tú seas una copia o un clon mío o de otro ministro. No, de lo que se trata es de que doctrinalmente sí seamos un clon. Esta es la escritura, es esta y no hay otra. Ahora, Dios te va a usar con tus dones, tus talentos, tus capacidades, conforme tú eres. El temperamento que tú tienes lo va a usar Dios. Puede que a mí no me guste, pero a Dios le gustan cosas y las va a usar. Mira esto. ¿Sabe por qué no hacemos esto? Mira lo que dice el mismo apóstol. Y aquí no tenemos que pararnos en la raya. Obedecemos al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, a lo que está escrito, a las normas que dio el Señor para multiplicarse, para que esa multiplicación no sea solamente un número desmedido, sino que todos sean unánimes en saber usar los principios de Dios para el beneficio del reino. Porque si se beneficia el reino, Él le llama añadidura por todo lo que nosotros combatimos todos los días. Mire por qué no pasa esto. Y es primero porque perdimos la fundamentación en el discipulado. No estamos interesados en el cambio de esa persona, no a como a mí me guste, sino a como Dios quiere hacer en él. Cuando yo vea a las personas como Dios las ve, las cosas van a ser diferentes. Cuando yo esté interesado por los miembros que componen esa familia, las iglesias van a multiplicarse, pero a miles. Porque si usted tiene, vamos a suponer, 300 personas, pero de las 300 personas, ahí supóngase usted 200, que por ahí va el número, y eso que me quedo corto. De las personas que van de una familia, uno o dos, y el resto no van. Cuando nos preocupemos por esa alma, cuando nos preocupemos por su casa, llegarán el crecimiento por oleadas. ¿Y quién más fácil va a llevarte una persona a la iglesia que alguien que ya asiste? ¿Por qué no va? Porque es que no son fruto deseable.
en su casa no son fruto deseable. Porque si fueran fruto deseable, desearían escuchar de lo que usted habla. Mira esto. El apóstol Pablo habla en una carta que, igual que Romanos, me encanta muchísimo. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. El apóstol Pablo ha tenido que regresar sobre esta gente de Galacia, porque habiendo conocido a Jesús Cristo y al Espíritu Santo de una manera gloriosa y poderosa, se han regresado a sistemas antiguos de la ley. Pero al estar allí han comenzado a navegar en muchísimos pecados. Entonces el apóstol Pablo les escribe y habla de la siguiente manera: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. O sea, si yo tengo dolores de parto, es porque yo me he considerado tu padre, aunque tú a mí no me has visto como padre. Claro. ¿Por qué? Porque al no verme como padre, pues entonces tú estás buscando padres en todos los lugares. Y esto lo digo en el ejemplo. Esto pasará con cada ministro en cada iglesia que él tenga. ¿Ya? Si tus hijos no te ven como padre, están escuchando a otro padre. Y si escuchan a otro padre es porque tú no les estás dando lo que ellos están pidiendo. ¿Duele? ¿Qué hago? Esa es la única verdad. Por eso tenés que estar haciendo eventos. Por eso tenés que estar llevando gente para que te entretenga la iglesia. Pero no tienen el carácter tuyo. ¿Por qué razón? Porque no tienes el alimento. Y no porque no esté en ti, sino porque no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Estamos enfocados en otras cosas y no estamos enfocados en lo que nos mandaban a hacer en Efesios 4, 11 y 12. Mira esto. Hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, ¿hasta qué? ¿Hasta qué quiere decir? Que me va a doler muchísimo parirte como hijo y ese dolor no se me va a quitar. Ese dolor se me va a quitar cuando Cristo sea formado en vosotros. Ay, ay, ay. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que los dolores de parto por los discípulos van a durar toda la vida. ¿Sí? Cristo no es 2 conferencias, ya tú sabes quién es Cristo. Cristo es habrá mucho tiempo de gozo, de disfrute, de alabanza y adoración, pero habrán otros tal vez de disciplina, habrán otros tal vez de diálogo, habrán otros en que hay que aceptar, óyeme, te lo expliqué mal, te lo dije mal, no lo entendí, no lo entendiste, esto es así, bien, gracias por decírmelo, ok, ven, retomemos la escritura, miremos cómo es, y si tú eres el equivocado, sí, me equivoqué. Ahora vamos a ver en la Biblia que aquellos supermanes que no le quieren equivocar están falseando la verdad de Dios. Porque por guardar algo y sostenerse en algo que dijeron, plantan una mentira o una media verdad como una verdad absoluta de Dios. Mira esto. Quiere decir que hasta que Cristo se forme en cada discípulo, yo tengo que tener dolores de parto. Y yo sé, por mi tiempo en el Evangelio, no son muchos, yo sé, son 22 años apenas, pero sé que discipular es para siempre. Yo mismo necesito ser discipulado. Yo mismo escucho a quien me discipula. Escucho sus consejos, los tomo en cuenta. Y cada vez que me da un consejo, lo tomo muy en serio. Aunque no me guste y aunque parezca que me lo está dando errado sin conocer de dónde vengo y qué raíz tengo, para presentar aquello por lo que me está diciendo que cambie. Yo no le pongo delante de él mis pretextos, no. Yo tomo esa palabra y me voy a meditarla y a reflexionar. Hay que ser humilde y manso, hermano. Mira esto. Por esta falta de no hacer esto no tenemos discipulado. ¿Por qué razón? Porque se nos ha metido en la cabeza
que un sermón de 45 minutos va a cambiar la gente. No. Los pastores que crecen son los que tienen discípulos. Los pastores que no pasan por problemas financieros son los que tienen discípulos. Los pastores que siempre van en avanzada son los que tienen discípulos. ¿Qué es eso, profeta? Tener un equipo en donde tú sabes que tú solo no lo puedes hacer, pero en donde tu vida tiene que ser por ese equipo. Y no por teléfono, no por carticas, no por correos electrónicos, no. Eso tiene que ser algo de cara a cara. Como cuando yo me trato con mis hijos. Podemos estar en un mall, podemos estar en la calle con un cliente y si nos encontramos, beso, abrazo, va, viene, papito, ¿cómo te va? Te quiero, te amo, y expresarle cosas y escucharlo. ¿Ves? Esto se perdió. Pero cuando tú vas a ver al apóstol Pablo y a Pedro y a Juan, esta gente estaba con sus discípulos por meses o por años. Y cuando había que corregir a alguien, lo corregían en amor. Ven, que eres muy elocuente en la palabra, pero estás fallando en esto, en esto y en esto. Ven, te aclaramos esto. 2 discípulos de Pablo tomando a un erudito en la ley para llevarlo a su casa y lo tuvieron por varias semanas explicándole lo que era el plan. Eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia perdió eso. Entonces, de cruz a lavacro, se perdió. Entonces, tenemos gente que quiere moverse en unción, con presencia bajo lo santo, pero están sucios. Profeta, y es que para estar aquí no hay que estar sucio. Bueno, ya te lo dije la vez pasada. Dios no va a colocar su gloria y lo santo en lo inmundo. ¿Qué es lo inmundo, profeta? Aquello que tú sabes que es pecado y lo continúas practicando. Esos pecaditos escondidos de los que te he hablado tantos días atrás. Tú tienes que sacar toda esa porquería dentro de ti. Eso es para la cruz. Para poder que toda esa Biblia que tienes en la cabeza comience a cambiar el que está adentro. Y esa nueva criatura va a crear el ambiente, la atmósfera interior de Cristo. Porque tus sentimientos y tus emociones van a estar dirigidas con intenciones y deseos a los que Dios tiene. Entonces tu mente, tu imaginación, tu boca va a estar respirando el aire de Dios. De eso se trata, familia. Ser poderosos en Cristo Jesús. Y que el Espíritu Santo nos respalde en cada cosa que nosotros hagamos. ¿Y eso no va a haber procesos más, profeta? Sí van a haber procesos. Porque cada vez va a querer el Señor que tú estés mejor, más santificado, más puro, más presencia, más gloria. Siempre va a ser así. Él habla de santificación. No dice, venga, mijo, lo santifiqué ya. No, es un proceso. Mira esto. No quiero andar mucho en esto para que no se me duelan mis consiervos, pero quiero leerte algo. El creyente que se ejercita en el lavacro, eso es el sistema de purificación diaria, y está pendiente de denunciar el pecado, la falta, el error, y le pide, como te dije en días pasados, él está hablando con su esposo y sus hijos y los más íntimos, para cuando esté mal se lo digan, para cambiar. Esos son los sacrificios espirituales que habla Pedro y Pablo. Y entonces así llevarlos a la cruz. La sangre es lo que te va a permitir la obra regeneradora por Cristo y el Espíritu. Pero tienes que saber qué función cumple la sangre. ¿Qué cerco de protección hace la sangre? Pero profeta, yo pensé que me habían cubierto todo. Sí. El Padre, una vez que tú aceptaste al Señor, Él, cuando te ve a ti, Él no ve al profeta José, Él ve a Jesucristo. Porque la sangre de mi Señor
espiritualmente me hace una cobertura para que la ira de Dios no esté sobre mí. Pero debajo de esa cobertura hay un personaje que tiene que jalar de esa sangre para seguirse limpiando. Y lo vamos a ver por la Escritura. Mira esto. Una vez que nosotros sabemos que la sangre y la cruz es a lo que el pecado y quien usa el pecado sabe que fue vencido y se le quitó el poder, el infierno, el diablo, los demonios, los gobiernos que establecieron por generaciones en nosotros. Ellos reconocen cruz y sangre. Eso tiene un poder impresionante. Que la iglesia dejó de predicar de todo esto. Pero la persona que sea negligente y permita que su conciencia se vaya cauterizando, ese no va a saber lo que es un lavacro y no se va a regenerar nunca en su interior. Entonces tenemos lo que vemos hoy, gente sirviendo en las iglesias, pero que son divisiones en donde tú lo colocas. Con todo el mundo pelea, con todo el mundo choca. ¿Por qué razón? Porque el de adentro quiere servir a Dios en su carne. Y el Señor dijo que no se va a someter a Él jamás, porque ellos son enemigos. Romanos 8 del 1 al 6. Mira esto. Sino que dice que el poder de la palabra y la sangre dentro de ti van a destruir, van a llevar a la cruz esa parte interior corrupta. ¿Por qué razón? Porque esa es la labor que se propuso Cristo desde la eternidad, venir no solamente a salvarnos para Él, sino a que por medio de nosotros se salvaran mucho, enseñando el reino de Dios a través de nosotros, siendo sacerdotes de Dios, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Ya. Por eso es que es muy importante poder entender, comprender y vivir la cruz, la sangre, el poder del Señor. ¿Cómo se necesita esto para que Cristo pueda operar en nuestro interior? Pero ¿sabe por qué no sucede esto mucho? Porque la iglesia y quienes las dirigimos, estamos en una vida en donde la arrogancia, la abundancia de pan o de bendición y el que nos sobre tiempo nos está llevando a estar distantes de la búsqueda de su presencia. Entonces los poquitos frutos que tenemos nos llevan a actuar jactanciosos y orgullosos. Eso fue el principio de lo que causó que Sodoma fuera destruida. Si tú vas allí y miras a Ezequiel capítulo 16, versículo 49, creo, ahí tú vas a encontrar por qué fue destruido Sodoma. Entonces nosotros tenemos que caminar en posición diferente. Mira lo que dice el apóstol Juan. Ya, tú léete varios apóstoles para que no vayas a decir, no, es que el profeta no es sino paulista. No. Yo juego en un equipo, el del Señor. ¿Cuáles son sus jugadores? Todos estos señores que escribieron la Escritura. Mira esto. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él. Ese Él es nuestro Señor Jesús. Y ese Juan era su discípulo amado. ¿Ok? Y que os anunciamos. Lo que Él me transmitió a mí, está diciendo Juan, eso es lo que yo les comunico a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna.
O sea, deseos, intenciones de mi Dios, sus pensamientos, todos son buenos para nosotros. En Él no hay trampas que nos esté haciendo para ver cómo nos caemos o a ver si es que lo miramos. No, 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 no. En Él no hay pecado. Entonces dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, o con Él, con nuestro Señor Jesús, pero andamos en tinieblas, mentimos. O sea, si nosotros seguimos viviendo, practicando el pecado, y decimos que conocemos del Señor que es luz, mentimos. ¿Por qué razón? ¿Cómo va a ser posible que cuando una verdad del Señor esté dentro de nosotros, la mentira sea mayor que la verdad que tenemos de Dios, que es Cristo, que es el Verbo? Lo que pasa es que no habita en tu corazón, y como no vive, no puede expulsar a patadas ese pecado permanente que estás haciendo, y no puede estar en la cruz. Ay, ay, ay. Profeta, ¿y qué es habitar? Habitar indica de que por la fe, Efesios 3:17, Cristo Jesús more, no que sea turista, more, enraizados y cimentados en el amor de Dios. ¿Dónde se muestra el amor de Dios? En que Cristo, no habiendo hecho nada, decidió en Jesús ir a la cruz. Una manifestación de amor impresionante. Lo encuentras ahí en los primeros capítulos que hablamos sobre esto. De una persona que no pueda vivir esto, no puede enraizar en su intelecto, en sus sentimientos, en sus emociones a Cristo. Y si Cristo no está, sus deseos, sus intenciones, su estado de ánimo, su humor, sus pasiones, no son las de Dios. Entonces usted puede saber mucha Biblia, pero Cristo no vive en usted. Y si Cristo no vive en usted, usted se quedó entre la cruz y el lavacro. En algún lugar se quedó perdido, mi hijo. Profeta, ¿y qué hacer? Un mentor. Alguien que esté decidido a capacitarte a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ti. ¿Y eso cuánto dura? Hasta que te mueras. Y entonces discipular no es fácil. ¿Quién te dijo que era fácil? Si los principios están colocados bien en un discípulo, vas a tener menos trabajo y menos peso y menos carga que si no los instalas. Porque los principios que son Cristo lo van a hacer ir a la luz. Porque eso es lo que yo te decía en días pasados. Tenemos que terminar ese jueguito de contarle a Dios los grandes problemas que tenemos. Contémosle a los problemas cuán grande es Dios. Pero ¿por qué no sucede eso? Porque Cristo no mora en nuestro corazón. Pensamiento, imaginación, valores en la conciencia, nuestros sentidos, que nuestras emociones respondan según el principio de Dios, nuestros deseos, intenciones, pasiones, voluntad, todo está dirigido a lo que el principio dice que está en la palabra. Él es el verbo, las palabras son espíritu que dan vida. Cuando ellas están dentro de ti, lleva a la cruz al malo, al errado, al que no sabe sino maquinar maldad, y se instala Cristo en el corazón. Y entre más tengas de Cristo, más presencia vas a tener. No acabamos de leer hasta que Cristo sea formado. Profeta, ¿quiere decir que eso entra por pedacitos? Bueno, tú llámale por pedazos, por pedazotes, por pedacitos, pero si es formado, es un proceso. ¿Y por qué un proceso? Porque son palabras que son vida, y en la medida que esas palabras moren dentro de ti, te vas a ir llenando de Cristo, llenando de Cristo, llenando de Cristo. La gente piensa que una oración te va a dar presencia. No, Señor.
Si Cristo mora en tu corazón, tú tendrás presencia. Y si tú tienes presencia, el Espíritu Santo está haciendo así. Se está chupando los labios. Porque cada vez que tú abras la boca y Cristo salga, el dunamis de Dios que está en el Espíritu va a hacer lo que Cristo habló por tu boca. Mira esto. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cómo se sabe que yo ando en luz? Porque yo tengo comunión con las personas. Uy. ¿Qué significa eso? Que habrán personas difíciles para tener comunión, mas Dios me prepara en su luz para que yo lo pueda tener. ¿Y qué se logra con eso? Amar al prójimo. Mira esto. Y esta es la luz. Y esta es la luz, que si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que si yo mantengo en la luz, la sangre de mi Señor Jesús me va a ir quitando pecado. ¿Qué es pecado? Esas cosas irregeneradas que están en aquel hombre interior. Cristo Jesús se unen para arrancar a ese hombre malo, el carnal, y lo llevan para la cruz. Ahora, antes de terminar, quiero darte dos palabras. Tú ves que Él nombra aquí la palabra comunión, comunión con Él, comunión con los demás, con los hermanos. Ahora, ¿qué? Nosotros hemos confundido la palabra comunión con relación. Primero busca la palabra en la Biblia a ver si la encuentras. Igual que líderes, tampoco la vas a encontrar. Por eso se creó competencia en la iglesia, porque da la palabra líder. Ahora mira esto. ¿Qué es comunión? Es cuando nosotros continuamos viviendo en Él. Estamos unidos a Él. Y mientras vivamos así, la sangre de Jesús nos va a continuar purificando, limpiando de toda maldad. Esa comunión requiere como ser amigo, como ser socio, como ser compañero, ser un íntimo, un constante ahí con Él. ¿No tienes acaso por ahí alguna persona con la que siempre te gusta estar? Vas a tu lunch y te quieres estar con él. Lo llamas, hablas, practicas, le puedes contar problemas. Ese es tu íntimo. Claro, en este tiempo en que vivimos no se puede ni tener íntimos de ese calibre. Pero eso es ser un amigo íntimo. Ahora, estar en relación es un trato, es un enlace, una correspondencia, una conexión temporal. Esto es relación, un momento, un rato, esporádica. Él no manda que tengamos relación, Él manda que tengamos intimidad con Él. Eso es comunión. Pero ya mi esposa me dijo, mi amor, el tiempo se le terminó. Yo sé que el lavacro nos iba a tomar muchísimo tiempo, porque es el cáncer de la iglesia hoy. Por no predicar contra el hombre viejo, no predicar principios que lo arranquen, por no predicar de la cruz, de la sangre, del poder de la sangre. Cristo no está instalado en el corazón de los hermanos. Entonces no hay presencia. No es lo mismo tener obreros llenos de presencia donde la gloria se manifieste, que tener un poco de gente llena de conocimiento. Padre, te damos gracias en esta noche. Espíritu Santo, sabemos que sin tu ayuda, los principios de Dios, el verbo de Dios, las palabras Espíritu de Dios, el Cristo vivo, por el cual mi Señor Jesús fue a la cruz, no se podrá formar en ninguna persona.
Espíritu Santo, te lo suplicamos. Tú mismo escribiste de la pluma del apóstol Pablo que cuando oráramos incorrectamente, tú ibas a interceder con el Padre para crear la oración correcta. Intercede por nosotros, para que no impidamos, no coloquemos obstáculos entre la cruz y Cristo. Guíanos, Espíritu Santo. Deseamos que nuestra imaginación, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras pasiones, las intenciones de nuestro corazón sean conforme a la voluntad del Padre, para que mi Señor Jesucristo sea glorificado y todo mundo pueda ver tu presencia y pueda ver el poder de tu gloria caminando en todos los lugares y estando vivo, visualizándolo delante de los oyentes. Porque si Dios no se materializa, ¿a qué Dios servimos? En el nombre de Jesús. Amén y amén.